Bueno, yo les voy a mostrar algunos problemas que son de las tiras que estuvimos viendo, por si a alguno le falta, que les ayude como empujón para poder hacerlos. Y vamos a ver algo también de estadística y después también algo de repaso de algunos conceptos de base de datos, ¿sí? Yo les voy a presentar la pantalla. Vamos a ver. Entonces, los primeros van a ser de probabilidad. Vamos a ver. Primero, estos son todos sacados y lo vamos a ir resolviendo. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta al azar de un naipe inglés de casi 52 cartas, esa carta sea un as? ¿Sí? ¿Se acuerdan los conceptos que teníamos de esto? Era uno de los PowerPoint que yo le había pasado. La probabilidad básica es elementos del evento. ¿Se acuerda? El evento es todos los valores la cantidad de valores que yo tengo en un resultado positivo. Y después tengo el espacio muestral, que es la cantidad de elementos totales que pueden pasar. O dicho de otra forma, los números de casos favorables dividido los números de casos totales. Esa es la probabilidad del evento A, en este caso. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de... Pregunta, la cantidad de... de probabilidad de as. Claro, sería el espacio muestral, ¿de cuánto sería? De 52, perdón. Sí, son 52 cartas y solamente hay 4 cartas, una por cada palo. Entonces sería 4 de 52 la probabilidad. O dividiéndolo es probabilidad 1 de 13. Vamos a ver que lo tenemos por acá resuelto. Yo hice la tarea yo acá. Cantidad de casos totales del 1 al 52 son 52 cartas. Casos favorables, 4 veces son 4. Probabilidad es 4 sobre 52. Vos decías 1 sobre 13. Sí, sí. O sea, haciendo la 1 dividido 13 es igual 0,077. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cantidad de casos totales sobre cantidad de casos favorables. Bien. Siguiente ejercicio. Se lanza al aire uno tras otro 3 dados de 6 caras numeradas del 1 al 6 cada uno, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de 3 cifras que se forme empiece con 4? ¿Se entendió? Se lanzan 3 dados. Esos 3 dados van a formar un número de 3 cifras. Cada dado pone una cifra, aporta una cifra. ¿Qué probabilidad hay de que esa cifra empiece con 4? Es uno por dado, es 1 de 6 en cada dado, ¿no? Sí, cada dado tiene una probabilidad de 1 en 6. ¿Sí?
son 3, 4 sobre Tres. 3, algo así. Es un mismo experimento que tiene como si fueran tres partes. Son 3 dados que se tiran. Ahora, lo que sale en el primer... Yo tiro un dado, sale algo. Que pongamos que es la primera cifra del número, de 3 cifras. Después tiro el segundo dado y tiro el tercer dado. ¿Esos 2 dados, segundo y tercero, influyen en el primero? No, no influyen por eso mismo. El primer Entonces, dado tiene. El primer ¿cuál dado sería? ¿Cuántos serían los casos totales que yo tengo que tomar? del primer dado nomás. Y el El primer primer dado. dado, Seis. ¿se entiende eso? Sí. ¿Se entiende? Y la probabilidad es 1 de 6. Claro, lo único que influye en esta respuesta es el primer dado. Porque los otros dos, no importa lo que salgan, el primero ya salió. Entonces, la probabilidad de esto casos totales, 1 al 6 son 6. Casos favorables, el 4 es un solo caso favorable. La probabilidad es 1 sobre 6. ¿Sí? Se entiende que los otros 2 dados no influyen en el primer dado, pues ya el primero salió y listo, ya tenemos el número. ¿Sí? Otro ejemplo, otro problema. Se hace girar una flecha de una ruleta una vez. Si la probabilidad de seleccionar alguna línea divisoria es despreciable, o sea que no va a salir una línea divisoria, va a salir un número, calcular la probabilidad de obtener un número mayor que 4. Se tira una ruleta y tiene que invocar un número mayor a 4, de 5 para arriba. ¿Cómo sería? ¿Cuánto es la cantidad de casos? ¿Cuánto tiene una ruleta? ¿Alguno fue a jugar a la ruleta alguna vez? ¿O jugó en la casa con una ruleta? No, pero no tengo acá mi drive a mano, pero creo que era 30 y algo, puede ser, pues yo lo googleé para hacer el trabajo. No sé, no me acuerdo si era 30 y algo, creo. O La 20 ruleta algo. tiene de 0 a 36. ¿Sí? La ruleta tiene de 0 a 36. O sea, tiene 37 posibilidades. Y los casos favorables es de mayor que 4, o sea, de 5 al 36. Son 31 casos favorables. Entonces, la probabilidad va a ser de 31 sobre 37, que es 0,84, ¿sí? 31 sobre 37. ¿Bien? Siguiente. Esto es todo sobre juegos, estos problemas. Esto es sobre el juego del dominó. El dominó son fichas que tienen como si fueran 2 caras de un dado. Del 1 al 6, todas las combinaciones. 6-1, 1-6, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 1-1. ¿Sí? En total son 28 fichas. Entonces, hallar la probabilidad de que al levantar unas fichas de dominó se obtenga un número de puntos mayor que 9 o que sea múltiplo de 4, el puntaje que sumen los puntos de la ficha. Aclaración, un juego de dominó está compuesto por 28 fichas. Las probabilidades para que sea mayor que 9 son 4, que salga 4, 6, 5, 5, 5, 6 y 6, 6. Son las probabilidades que sea mayor a 9. Y las de múltiplo de 4 sería, por ejemplo, 0 y 4, 1 y 3, 2, 2, 2, 6, 3, 5, 4, 4 y 6, 6, que serían, a ver, para 1, 2, 3, ¿El 0 existe? 7. Sí. Creo que sí, o no. Sí, sí, Creo que no en el existe. dominó sí. En el dominó, dominó sí, creo que sí. es vacío, es uno en blanco. Pero hay... esa realmente no la sabía. Entonces, vamos a ver si yo hice bien las cuentas entonces. Son 28 fichas. Mayor a 9, yo puse 5, 5, 6, 4,
6,5 y 6,6. Sí, sí. Y múltiplo de 4, claro, acá me faltaría el 0,4. 4. Pero todo múltiplo de 0 no es 0. No, pero se suman, o sea, es la La suma suma. de las cosas. La suma. Esto da 4. 0 El más múltiplo 4 de es 4. 1 más 3 da 4. 2 más 2 da 8. 2 más 6 da 8. 3 más 5 da 8. 4 más 4 da 8. ¿Y acá qué faltaría? Me falta 1. Acá está el 2,6, que es el 6,2, el mismo. Y el 3,5, que es el 5,3. Y le falta el Tenemos 6,6. El múltiplo de 4. 6,6. Ah, Que es sí, la tienes 12. razón. 6,6. Muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga un número mayor a 9 o un múltiplo de 4? ¿Cómo se calcula eso? Y sería la unión de la probabilidad A con la B, que sería Sí. dividido el espacio muestral, que sería 7 más 4 sobre 28, que era el número total de las fichas. Tenemos Profe, ¿no le falta 4, 6 también? 4, y no, 10 no es múltiplo de 4. Es 2,5. 12. 4, No, es 6 10. da 10. Ah, 10. 6, 6 da 12. 4, 6 da 10. Entonces acá tenemos, hay que sumar las probabilidades, ¿sí? Los eventos pueden ser uno u otro, por lo tanto se suman. 4 sobre 28 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre 28. Como tenemos el mismo denominador, se suman los numeradores. 4 y 7 es 11 sobre 28. Entonces, hacemos la cuenta. 11 dividido 28. Me da 0,39. O sea que es más probable, pues yo había calculado con menos fichas. Si el número es más grande, es más probable. ¿Sí? Bien, siguiente. Dos personas eligen al azar, cada una de ellas un número del 1 al 5. ¿Cuál es la probabilidad de que dos elijan el mismo número? Y lo otro, si son tres personas que eligen al azar, cada una de ellas un número del 1 al 5, ¿cuál es la probabilidad de que ellas tres elijan el mismo número? ¿Qué me dicen? ¿Qué son eventos que tienen que suceder uno u otro o tienen Al que mismo suceder tiempo. al mismo tiempo, simultáneos? ¿Sí? No es un evento que puede suceder y otro u otro, no, tiene que suceder los dos, que los dos elijan el mismo número. ¿Qué probabilidad hay que pase eso? ¿Que dos elijan el mismo número o que tres elijan el mismo número? ¿Qué hay que hacer con las probabilidades? La probabilidad de uno, ¿cómo sería? De una persona que yo acierte el número. O si yo tengo un número en la mano y qué probabilidad hay de que ella diga el mismo número que yo. O no, Y tenemos para elegir del 1 al 5, ¿no? claro, O sea, sí. que los dos elijan 1 y que los dos elijan 2, que los dos elijan 3. Serían 5. ¿Qué probabilidad hay que 5 que probabilidades. yo acierte lo que eligió esa persona? Ella pensó un número, ¿qué probabilidad hay que yo acierte? 1 en 5. 1 en 5 en contra tengo, 5 en contra. Porque 1 puedo darle, pero 5 están en contra. Entonces, de que dos personas se ocurra un evento, hay que multiplicar las probabilidades. Entonces tenemos casos totales 5, casos favorables 1. La primera persona, 1 sobre 5. La persona 2, 1 sobre 5. La probabilidad
del evento completo es multiplicar las dos. 1 sobre 5 por 1 sobre 5. Acá se multiplican los denominadores. Es 1 sobre 25. Tenemos 0,04. Y en el caso B son 3. B1 1 sobre 5, B2 1 sobre 5, B3 1 sobre 5. Y esto es lo mismo, pero multiplicado por 3. Queda 1 sobre 125, resultado 0,08. ¿Sí? Después también hay casos de probabilidad de que algo no ocurra. ¿Cuál sería la probabilidad de que no ocurra esto? O sea, que no coincidan los tres. Pn. Sería Pn es igual a Pb1 menos Pb. ¿Sí? Pn es igual a 1 menos 0,008. 0,992. 0,992. Fíjense qué difícil es que 3 personas elijan de 5 cosas, 3 personas elijan lo mismo. Qué bajito es que lo elijan y qué alto que es que no lo elijan. ¿Sí? Profe, eso es lo que yo le preguntaba hoy, ¿no? O sea, siempre va a ser 1 menos eso, menos lo que sería en este caso PB, pero ¿siempre va a ser 1 o en qué caso, por ejemplo, tendría que ser más de 1? No, siempre es 1. Para calcular el evento contrario siempre es 1. 1 es la probabilidad completa de que ocurra menos la probabilidad de que ocurra. 1 menos la probabilidad de que ocurra es la probabilidad de que no ocurra. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. ¿Con qué seguimos? Estadística. ¿Se acuerdan las tablas de distribución de frecuencia que estuvimos viendo? Vamos a tratar de abrir el PowerPoint, que vimos esa clase. Esto es de estadística descriptiva, o sea, tenemos todos los datos y lo que tenemos que armar, se obtienen los datos, presentamos los datos, esos datos tienen un máximo y un mínimo, ¿sí? Siempre la variable está oscilando entre un máximo y un mínimo. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir ese rango entre máximo y mínimo en partes, o que se llaman clases. Generalmente trabajamos entre 5 y 10 intervalos. Suponiendo que usamos 5 intervalos, en este caso era 420 el rango, dividido 5 da 84. Entonces, para hacerlo más legible, hacemos rangos de 100, por ejemplo. Entonces hacemos, fíjense, una tabla con cada fila, un máximo y un mínimo. Y de eso nos sale esta tabla, ¿sí? Con el punto medio donde vamos uniendo la recta. Entonces acá vamos a hacer un pequeño ejemplo con eso.
Acá era. Sí, fíjense. Hay 20 viviendas y se midió el consumo de energía en kilowatt que tuvieron el mes pasado. Se obtuvieron los siguientes datos. Uno obtiene los datos así en crudo, ¿sí? En este caso hay 20 cifras. Entonces el trabajo es organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias que tenga 5 intervalos de igual amplitud. Esto ya se los doy como dato, tiene que ser 5 intervalos. Entonces ustedes tienen que ver de cuánto van a ser esos intervalos en función de los datos. Entonces tenemos los datos, tenemos que organizarlos de una forma un poco más no sé si es así la mejor forma o así. Lo importante es que tenemos que encontrar el menor y el mayor de todo esto, para primero sacar el rango, ¿sí? ¿Cuál sería el menor y cuál es el mayor? Acá no hay mucha ciencia para esto. Creo que el menor es este, 87, ¿sí? Ah, no, 80 es el menor, mira. Este no lo había visto, 80. Ah, no, esto es 180, disculpen, está mal esto. 180, ahí está. El menor es 87 y el más grande en todo esto aparentemente es este, 270, ¿sí? Entonces tenemos todos los datos y sabemos que los datos van de un punto menor a un punto mayor como máximo. Entonces tenemos 87 y 270. Entonces, acá tenemos los datos también presentados de otra forma. El rango. 270 menos 87 me da 183. Me dijeron que son 5 clases, entonces creo que podemos armar 5 clases de 50. Hacemos 50 a 100 y así sucesivamente, ¿sí? Para meter los datos dentro de cada clase. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar los datos y ver cuántos hay en cada clase. De 50 a 100 tenemos este y tenemos estos dos también. Por ejemplo, de 100 a 150 tenemos estos tres, este, y así sucesivamente. De 150 a 200 tenemos este. Eso lo tenemos que ir contando y lo tenemos que registrar. Y 200 a 250 tenemos este, 200 también corresponde a esa, y 250 a 300 tenemos, por ejemplo, este solo, 270. Entonces esos datos los vamos detectando y los vamos contando y al final tenemos algo así. De 50 a 100 tenemos 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y esto es importante, me tiene que dar el total de mediciones. Si acá no da el total, significa que si me da de más, conté mal, y si me da de menos, también conté mal. Tengo que contar bien. Y después lo que hacemos es armar un gráfico, que yo se los armé dos variantes tenemos. Tenemos en Excel y si no, luego se puede armar esto tranquilamente en papel, no hay mucha ciencia. Vamos a hacer un ejemplo de cómo está hecho. Si yo saco este gráfico, lo que hago es seleccionar. Estos son como si fueran las etiquetas, son dos columnas. Estos son los datos,
Esto yo lo copié acá del documento, ¿no? Hice esto. Agarré esto. Control C. Control V. Como texto. Y acá mandamos 3, 5, 7, 4, 1. Y después lo que hacemos es seleccionar y le damos insertar. Buscamos gráficos de estadística y elegimos uno de columna, por ejemplo. Acá también podremos tener un histograma. No, este no es el histograma, uno de columnas. Este, por ejemplo. Y ahí nos pone el gráfico. ¿Sí? Entonces, fíjense el formato de la curva. En la clase anterior habíamos visto formas de detectar valores de las variables. La media, la mediana, la moda, la varianza. Eso no lo vamos a tomar el parcial. Vamos a llegar hasta acá, hasta el gráfico. ¿Sí? Guardamos. Y si no, también lo tenemos en... Si a alguno le gusta el LibreOffice, también lo tenemos. Acá lo mismo. Acá hice lo mismo. LibreOffice hice lo mismo. Copié y pegué los datos. Copiar. Pegar. Acá le mandé los datos. 3, 5, 7, 4, 1. Vamos a poner acá el mismo, así. Guardamos. Y acá seleccionamos insertar gráfico. Y acá les pueden elegir el gráfico, que es el de barras. Finalizar. ¿Sí? O sea, ¿cuál es? Entonces, repetimos, ¿cuál es el trabajo? El trabajo ustedes tienen que agarrar los datos, ver el rango que tienen, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. En función de eso, establecer el ancho de las partes que le están pidiendo, 5, 6, 7, 8 partes, de acuerdo al gráfico que sea. Establecen las partes y después buscan en los datos cuántos entran en cada rango. Y obtenemos un gráfico parecido a este. ¿Sí? Bueno, ¿dudas con esto o no? No. Bueno, entonces, como último para el repaso, no lo quería hacer muy largo hoy, vamos a ver algunos conceptos de base de datos. Vamos a hablar más que nada de los conceptos. Les voy haciendo unas preguntas. ¿Cómo se llaman? ¿Qué objeto interno de la base de datos sirve para guardar la información?
¿Dónde se guarda la información en una base de datos internamente? ¿Cómo se llaman esos elementos? ¿Tablas? Muy bien, tablas. ¿Qué formato tienen las tablas? ¿Columnas? ¿Puede ser? Columnas y filas. Eso. Columnas y filas, perfecto. Pero lo vi 2 veces, se va a colgar todo. Un segundito. No tendría que estar las 2 veces. Vamos a cerrar unas cosas, con muchas cosas abiertas. Cerramos esto. Cerramos esto. Ah, tengo esto también. Cuando el Windows se queda sin memoria, se pudre todo. Todavía sigo en línea, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha entrecortado nada más. Sí, se escucha medio medio. Todavía esto creo. Vamos a cerrar. Sí, el Access se quedó colgado el Access. Ahí cerró el Access. Bien. Vamos de vuelta a ver si lo podemos abrir. Vamos a abrir esta más chiquita. Acá estoy. Bueno, tenemos tablas. Las tablas tienen un formato de filas y columnas. Si lo vemos en modo diseño, acá tenemos de una forma extraña. Cada columna la tenemos en una fila, ¿sí? Porque es más fácil definirlo así. Pero en realidad la tabla, desde el punto de vista de los datos, son columnas y filas. ¿Qué representa cada columna en una tabla? Cada columna tiene un nombre de la columna y un tipo de dato, ¿sí? El nombre es para identificar el campo y el tipo de dato para saber qué información va a guardar. Puede guardar información de texto, que permite guardar cualquier cosa, información numérica, con o sin decimales, pueden guardar fechas, esos son los campos más comunes, pero acá hay también campos, por ejemplo, lógicos, sí o no, ¿sí? Y después algún otro tipo de campo, depende de la base de datos, puede traer algún campo especial de acuerdo a la tecnología, pero básicamente vamos a guardar texto, vamos a guardar números con o sin decimales, vamos a guardar fechas y algún que otro campo lógico que nos permita guardar la base de datos, con 2 valores, verdadero o falso. ¿Cómo se llaman los elementos para hacer consultas? Acá está. Los queries o las consultas, básicamente. No sé si está definida esta. No, no está definida esta consulta. Entonces,
Bien. Vamos a abrir la otra base que tiene un poco más de información. Ahí está. Open. ¿Quién se acuerda cómo hacemos para organizar la información en una tabla? ¿Qué son las claves? ¿Qué tipo de claves se acuerdan? Esta llavecita acá, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? No sé si la ven. Acá en el Access hay una llavecita al lado de un campo. Esa llavecita significa que es una clave primaria. La clave primaria era un valor que tenía cada fila para poder identificar no me acuerdo de la base, me van a tener que disculpar. Bueno, Se escucha medio feo, profe. bueno, vamos a cerrar acá. El Access nos está trayendo más problemas que soluciones. Entonces, volvemos acá. Entonces, voy a frenar la presentación, cosa de que se escuche. Ahí se escucha lo que digo, ¿no? Sí, igual, profe. Igual se escucha entrecortado. Está bien. ¿Se sigue escuchando No, entrecortado? ahí mejoró. Como con interferencia. Bueno, ahí está mejor. Sí, no, había... Tiene delay la que el voz, programa del... Está bien. Entonces, el repaso era con la base de datos, el tema de las tablas. ¿Se acuerdan que cuando el servidor le pregunta, el cliente se conecta con el servidor y los dos intercambian información? El cliente le manda al servidor una sentencia que se llama SQL, ¿se acuerdan? El lenguaje SQL. Y el servidor siempre responde con información que tiene un formato de grilla, de columnas y filas, parecido a la tabla. Nada más que las consultas pueden ser datos que pertenezcan a una tabla completa o pueden ser datos que sean parte de campos de una tabla o la sumatoria de varios campos de varias tablas, ¿sí? Esa es la potencia que tienen las consultas. Teníamos las claves primarias para que cada fila de la base de datos sea única. En ese campo va a tener un valor único por cada fila, va a ser un valor obligatorio y no puede ser nulo, ¿sí? Siempre tiene que tener un valor la clave primaria. Si no, corremos el riesgo, el problema de que no podemos identificar los datos en forma unívoca, porque podríamos ingresar filas iguales sin ningún tipo de problema si no tenemos una clave que sea obligatorio, que sea distinta. La clave primaria, el motor de base de datos me obliga a poner por cada fila un valor distinto. Si yo no pongo ese valor, no me deja. Si pongo un valor repetido, no me deja grabarlo, que antes no se graba. Entonces, la clave primaria es muy importante por eso. No es obligatoria ponerla, pero es muy importante, casi es un tema que prácticamente siempre se pone, salvo raras excepciones. Y se acuerdan que otra cosa que vimos eran las tablas que a veces se relacionan entre sí por medio de campos, claves. Por ejemplo, un número de documento aparece en la tabla de
no sé, una empresa, en la tabla de empleados, y ese número de documentos aparece en otra tabla, no sé, de informes. Y para que cada empleado tenga un solo informe, podemos usar el DNI, que es único. Lo tratamos como una clave primaria y ese campo lo podemos usar en la tabla de empleados y en la tabla, por ejemplo, de informes de empleados. Si hay que hacer un informe anual, capaz que podemos hacer una clave primaria que sea el número de documento más el año. Entonces, esa clave primaria me obliga a que por cada año y por cada persona, por ejemplo, haya una sola fila. Yo no voy a poder repetir el número de documento más el año. Armo una clave primaria con el número de documento y el año, y esa fila es única en toda la tabla. Entonces, es una forma de que los datos tengan integridad, que no dependa de la persona que los está grabando, sino que dependa del programa que los está ejecutando, ¿sí? Y bueno, básicamente les quería hablar de los temas estos de repaso. No sé si tienen alguna duda, algún tema para preguntar. Si no, ya los dejo para que sigan En el estudiando. parcial no va a tomar hacer algo en Access en sí, va a ser simplemente cosas de teoría, ¿no? Sí, la parte de base de datos va a ser básicamente preguntas de teoría, sí. Porque la práctica ustedes ya la estuvieron haciendo con el trabajo práctico. Así que la parte teórica de lo que sería base de datos, que no va a ser mucho más que estos conceptos que estamos conversando ahora y los que están en los videos, en las presentaciones, ¿sí? Ah, Con la listo. misma- Bueno, creo que en parte ninguna pregunta. Gracias, profe. Bueno, entonces chicos, voy terminando la grabación, así ya